Yo creo que ahí ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Van a coger su hoja de trabajo, su plancha, digamos que es esta, la van a dividir en 6 partes. A veces les digo 6 partes y no saben cómo, ¿no? Entonces 6 partes sería, yo la tendría que dividir primero aquí a la mitad, ¿sí? Está en 2. Y después voy a dividir esto en 3 partes. Pongámoslo un poquito más acá. O sea que divido esto en 3 partes iguales. Aquí obviamente pues tienen el rótulo por fuera, ¿no? El rótulo, la marcheta, todo esto ya lo tendrían acá afuera. Y dentro de cada una vamos a desarrollar el ejercicio dependiendo de la escala que trabajemos. Vamos a pasar un poquito, digamos, a mirar cómo sería el funcionamiento de la escala. Voy a abrir aquí una hoja y voy a hacer una recta, digamos, en cualquier escala, ¿sí? Yo voy a hacer una recta aquí. Si ustedes se fijan, cada escala, vamos a ver, 2, 4, 6, voy a dividir esto cada 6 para que miremos cómo funcionaría aquí el escalímetro. Bueno, entonces miren lo que pasa. Si yo tengo aquí mi escala 1:20, vamos a hacer de cuenta que esta es la escala 1:20. Vamos a aumentarle. Y voy a poner acá la escala. Vamos a irla haciendo así para que entiendan. Voy a poner aquí todas mis escalas. Bueno, esta es la escala 1:25, digamos. Yo lo voy a poner aquí, más o menos. ¿Qué otra escala seguiría, muchachos? Después de la 20 y la 25. ¿Qué sigue? A ver, ¿quién me dice? 1:50, muy bien. Entonces la 1:50 es algo así. Después de la 1:50, ¿qué sigue? 75. Muy bien. 75. Ajá, 1:75. Vamos aquí las 6 para que entendamos mejor. Después de la 1:75, ¿qué sigue? 100. 1:100, muy bien. Ay, Dios. Aquí yo estoy haciendo unas rectas que voy a representar en diferentes escalas, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo sería su uso en este caso. Escala 1:100 y la última, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la última escala? 125. 125. Entonces, estas escalas son las escalas de arquitectura, ¿no? Reales. Si alguien no tiene esta escala, pues se acuerdan que yo les dije que tenían que revisar si era de arquitectura, de ingeniería o de topografía, ¿no? Bueno, de ingeniería no, porque es la misma. Bueno, entonces miren lo que va a pasar aquí, muchachos. Si yo tengo estos valores aquí, yo voy a poner aquí, voy a hacer unas divisiones aquí y voy a arrancar desde 0. A ver, espérenme un segundito, yo agrego a alguien aquí que va a unirse. Listo. Vuelvo al tablero y estoy dividiendo esto cada 1 centímetro. Bueno, digamos que esto así. Bueno, entonces miren, si ustedes ya miraron la escala, todas las escalas arrancan desde 0. ¿Sí? ¿Sí las vieron, no? 0, y aquí yo tengo los números, ¿no? Normal. 1, pongámoslos aquí así, 2, 3 y 4. Voy a mover esto aquí así, a ver, 1. Vamos a ver si esto me dejaría moverlo un poquito. 2. A ver si la puedo hacer así aparte. Para más rapidez.
Listo, tenemos el 3. Bueno, el 4 no alcanza a coger aquí. Listo, entonces yo tengo estos valores aquí. Yo lo pongo aquí y ¿será que esto se deja copiar? Bueno, voy a volver a hacer esto acá, muchachos. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si aquí lo puedo hacer, a ver, representarlo fácilmente para que entiendan. Entonces tenemos aquí el 1, 2. Qué pena que se los dibuje aquí así tan básico, pero es la única forma de que entiendan. Sí, voy a hacer esto aquí rápidamente en todos. 0, 1, 2, 3 y 4. Para que entiendan mejor cómo funcionaría esta escala. Sí, porque la escala es un implemento de dibujo básico, digamos, en la carrera, y ustedes de aquí en adelante lo van a utilizar todo el semestre y hasta la vida profesional, ¿no? Nosotros no podemos soltar una escala nunca. Es nuestra herramienta fundamental de trabajo. Listo. Entonces, bueno, qué pena, me demoro aquí un poquito en esto. 0, 1, 2, 3, 4. Pero así me van a entender mejor. Entonces 0. Esta es una forma fácil y rápida pues de graficar este escalímetro. Bueno, ya voy a acabar aquí. 0, 1, 2, 3 y 4 y hagamos acá abajo también de una vez. Entonces abrámoslo. Bueno, y por último, aquí no veo bien en las rectas. Bueno, creo que es como así. 0, 1, 2, 3. Este 3 es más acá. Bueno, aquí hay más valores, ¿no? 4. Digamos que está 5 y 6. Bueno, entonces más o menos así, muchachos. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia que ustedes encuentran aquí? Es decir, que si yo tuviera escala 1:10, ¿cómo sería esa escala 1:10 acá? ¿Cómo sería el dibujo, muchachos? ¿Más grande o más pequeño? Más grande, ¿sí? Más grande. Más grande. Muy bien. O sea que aquí hay una cosa, miren. A medida que el valor de la escala disminuye, el valor disminuye, ¿qué pasa con el dibujo, muchachos? El dibujo va a aumentar, muy bien. Y a medida que el valor aumenta, el dibujo va a disminuir. Nosotros estamos en la actualidad o nuestra vida cotidiana en una escala determinada. A ver, ¿alguien me dice en qué escala vivimos nosotros? La escala que nos rodea, ¿cuál es? Voy a ponerla aquí. Pues el centímetro. ¿La de un metro? Sí, pero ¿cómo se llamaría esa escala? ¿Escala 1 qué? 1.000 o 1 qué? A ver, alguien... No, 1.000 no sería, ¿no? ¿Qué escala sería la que nosotros habitamos? 1, 1, ¿o no? 1, 1, muy bien. Ah, Sí, la escala donde nosotros vivimos, es la que nos rodea, digamos, a nosotros es 1, 1. ¿Sí? Entonces miren que la 1, 1 está encima de la 20, ¿no? Estaría por acá arriba. ¿Sí? Después de la 1, 1 sería 1, 10, digamos, que es la intermedia. 1.20, 1.25 y va aumentando. Entonces miren lo que pasa con la escala 1, 1. ¿En dónde encontramos esta escala nosotros? ¿O cómo medimos una escala 1, 1 nosotros, muchachos? ¿Quién me dice? ¿En qué aparatico encontramos la escala 1, 1? ¿Cómo puedo medir yo esa escala? Con un metro, muy bien. ¿O con un qué? ¿O qué otro aparato se llama? Se conoce, a ver. ¿Ustedes han oído con la cinta métrica? Muy bien. Entonces, se mide con metro o cinta métrica
o un decámetro, ¿no? Decámetro es para medir unidades grandísimas. Entonces miren lo que pasa aquí. Yo aquí tengo 0. O sea, mi metro, si ustedes cogen un metro de modistería, por ejemplo, o un metro de obra, ese metro tiene 0, ¿no? Arranca en 0, pero el 1, la unidad de un metro, yo aquí no la veo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice que por qué no alcanzo a ver el metro aquí? ¿Ah? ¿Quién me dice? Es muy grande, ¿cierto? Y yo no lo podría dibujar aquí. ¿Sí me entienden, muchachos? O sea que yo no puedo dibujar aquí mi metro. Por eso puse la flechita, porque pues es demasiado grande. Un metro es casi un paso de nosotros, ¿no? Un paso largo, más o menos es un metro. Entonces miren lo que les digo. La escala de nosotros es 1:1. Yo no puedo dibujar un plano a escala 1:1, porque si yo necesito hacer una casa, digamos, de 6×12, necesitaría 6 pliegos de papel de 1 metro por 12 pliegos de papel para poder yo hacer mi casa. O sea que con la escala 1:1 yo no podría representar un plano, ¿no? O poder se puede, pero se iría demasiado papel. Para eso se utiliza el escalímetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, ese 1 que yo no veo aquí, yo lo puedo representar en otras escalas. Miren, en todas las escalas hay un 1. Este 1 en todo va a equivaler a metro. ¿Sí? Quiere decir que ese metro largo que está acá yo lo represento aquí en 1 metro, 2 metros, 3 metros, en escala 1:20. Pero miren que ese mismo 1 metro, en escala 1:25, va a ser más pequeño que el de escala 1:20, ¿no? ¿Sí ven? Y si yo vuelvo y hago mi mismo metro en escala 1:50, pues voy a tener un metro más pequeño. Voy a representar ese metro de forma más pequeña, más reducida. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí? Y lo mismo, con cualquier escala, miren que el mismo metro, pues yo lo puedo representar en diferentes medidas, ¿sí? Entonces miren, el mismo metro aquí, pero en escala 1:75 es más pequeño que en escala 1:20, por ejemplo. Lo mismo, en escala 1:100 el metro. Aquí hay otra cosa que a veces se confunden, si es escala 1:100 o 1:1 o 1:10. En el escalímetro dice 100, son centímetros, ¿no? O sea, estos centímetros, cuando yo trabajo la escala 1:1, la 1:100 son centímetros. Pero en escala 1:100 el 1 no equivale a 1 centímetro, equivale a 1 metro. ¿Sí? No 1 centímetro, sino 1 metro. Y lo mismo en la 1:125, aquí, miren que el 1 estaría más pequeñito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es esto. Vamos a hacer ejercicios con todas las escalas, representando pues unas dimensiones que yo les voy a dar. Por ejemplo, si yo les digo en escala 1:20, 1:50. Ah, bueno, perdón. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Por favor. ¿Cuántos centímetros habrían aquí? Para que me dé un metro. 100. ¿100? No. ¿Centímetros? Centímetros, No, sí. ¿cómo? Ah, ¿Cuántos centímetros habían en un metro? ¿Cuántos centímetros hay? A ver. 50. No. Si yo empiezo a contar aquí de 10 en 10, ¿cuánto tengo que contar para que me llegue a un metro? Bueno, empecemos por la mitad. La mitad de un centímetro, ¿cuál? De un metro, perdón, ¿cuánto es? Profe, son 5 centímetros. Ajá, muy bien. 50 centímetros, ¿no? Entonces, la mitad de un metro son 50 centímetros. Miremos aquí un momentico esto. En cualquier escala, ¿no? 0.50. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Si aquí hay 0.50, quiere decir que, miren, yo cierro esto. Ve, se me... Bueno, quiere decir, hablemos un poquito aquí, que si yo cojo mi metro, yo voy a contar así, miren, aquí hay 1 centímetro,
2, 3, 4, 5 centímetros, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que 10 centímetros son 1 metro. ¿Sí me entienden? A ver, un momentico, yo divido esto en otro color porque es que en esto siempre se enreda. Entonces miren, si aquí hay 50, pongámosle aquí 50 centímetros. Yo voy a dividir esto en centímetros, o sea que aquí habrían 10 centímetros. A ver, aquí 10, 20, 30, 40, 50, miren, 60, 70, 80, 90 y 100. O sea que 1 metro son 100 centímetros. Sí, miren muchachos, cada una de estas equivale a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? 1 metro son 100 centímetros. Lo mismo acá, si yo cojo el metro de modistería, yo tendría 100 centímetros. ¿Sí ven? Ahí uno puede marcar 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces lo mismo, acá son en 1 y acá son en 10. Porque acá los centímetros serían pequeñiticos, aquí no los vemos. Entonces, por ejemplo, si yo en el ejercicio les digo que mide 1,20, ¿cómo sería 1,20 centímetros, muchachos? A ver, ¿quién me dice cómo sería 1,20 aquí? Si aquí tenemos 1,50, ¿no? Aquí hay 1,50. ¿Cómo sería 1,20? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo haría para medir 20 acá? ¿Ah? ¿Cuántas líneas? 2 rayitas más. Ajá, exacto. Entonces 2 rayitas más serían, si yo les digo 1,20 sería 1,10. Pongámoslo acá en verde. Sería 1,10 y 1,20, ¿sí? Y esto es así mismo, miren, sucesivamente es igual. 1,20, 1,30, 1,40, digamos que el 1,50 es el mismo. Entonces tengo aquí 1,50, pongámoslo grueso aquí. Aquí tendría 1,50 y tendría 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 y 2 metros. ¿Sí entendieron? Muchachos. Sí, señora. Bueno, porque es que esto es lo que ustedes van a hacer ahora. O sea que de aquí a aquí hay 1 metro, 2 metros. Y cada uno son 10 centímetros. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto valdría si yo me paro aquí en este punto? Digamos, voy a hacer aquí la línea. ¿Qué distancia tengo yo aquí? A ver, ¿quién me dice? Aquí donde puse esta amarilla. ¿Cuántos metros habrían ahí? 1,80 m. 1,80 m, muy bien. Y así sucesivamente acá, ¿no? Yo dividiría esto igual. Si yo les digo, muy bien ahí, 1,80 m. Y si yo les digo cuánto hay aquí, por ejemplo, donde puse esta amarilla, ¿cuánto habría? 80. 0,80. Centímetros. Ajá, centímetros. Ajá, muy bien, 0,80 centímetros. Entonces nos enredaron ahí, ¿no? Esto mismo va a funcionar en todas las escalas, o sea que estos 50 que yo tomé aquí, esta mitad va a tener, en todas las escalas vamos a encontrar esa mitad, ¿sí? Así mismo como yo hice en escala 1,20 que es más grande, miren, cada escalímetro me va a marcar la mitad. ¿Y cuánto vale esa mitad? Dijimos. Miren, ¿sí me entienden, no? 0,50, lo mismo. Y los verdecitos que yo marqué aquí son cada 10. Entonces, como el espacio es más pequeño, pero es lo mismo. Miren, entonces aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces tendría la misma escala, miren, de 0 a 1, a 2, a 3, la misma dimensión de acá, pero más reducida. Si yo les digo entonces aquí cuánto valdría este valor aquí, donde yo puse la amarilla, en escala 1,25, ¿cuánto me equivale este punto amarillo aquí?
¿Cuántos centímetros? 0,30. ¿Cuánto sería? 0,30. 0,30, muy bien. Bueno, entonces creo que no hay pierde ahí, ¿no? O sea que todas sus escalas equivalen a 10 centímetros cada rayita de estas pequeñitas que ustedes encuentren. ¿Sí? Entonces no se van a embolatar, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Lo mismo acá, miren. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Cada vez se va volviendo más pequeñitas, miren. 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bueno, aquí no me cupo 90 y 100. Digamos que la roja está un poquito más acá. Y lo mismo con la de acá. O sea que acá es lo mismo, ¿no? Sino que esta escala pues ya es más reducida, entonces es más difícil ya contar aquí. Pero lo mismo, cada uno son 10 y 10 acá. Bueno, entonces yo creo que no hay pierde aquí con esto, ¿no, muchachos? Como les expliqué esta, pues no creo que se enreden. Ahora sí pasemos al ejercicio. Dice en el ejercicio que van a dividir la hoja en 6 partes. Voy a abrir un momentico la tarea. Un segundito, voy a dejar aquí de compartir y la voy a abrir. Esta tarea. Bueno, dice que van a trazar, ¿sí? Qué pena. ¿Será que es posible que usted nos envíe esta hoja? Porque como no tenemos acceso a la página. Ah, sí, ahorita apenas acabe la clase, yo les subo estos trabajos ahí al grupo. Gracias. Bueno, entonces dice que van a hallar los ángulos de las rectas A, B, BC, AC, empleando el escalímetro y construyendo los ángulos con las escuadras. Ojo, colocar el nombre del ángulo según su tipo, medida y posición. Entonces van a coger el primer ejercicio, dice que es la escala 1:20. ¿Sí? Vamos a ver qué es un segmento. A ver, ¿alguien sabe? Dice trazar un segmento de recta AB. ¿Alguien sabe qué es un segmento? ¿No? Una distancia. Una distancia, ¿sí? Entonces el segmento de la recta AB, voy a cogerlo aquí en azul, por ejemplo. Un segmento es esto, miren. Una recta. Vamos a la más gruesita aquí. El segmento es una recta cualquiera, ¿sí? Pero este segmento tiene un nombre. Los segmentos siempre se identifican con letras mayúsculas. Entonces este segmento es el punto, el segmento A y el segmento B. Listo. Los segmentos, como les digo, son la unión de dos puntos. Entonces si yo tengo, un minutico, a ver, tengo mi punto A y mi punto B, tengo un segmento de la recta AB. ¿Sí? Hasta aquí ya vimos la primera parte. Dice que van a dibujar el segmento de la recta AB. El segmento es una recta, ya vimos. Y AC dice dónde las distancias son. De A a B, 1:20 en escala 20. Entonces ya lo acabamos de ver ahorita. Miramos que esta distancia de aquí a aquí, debe medir 1:20. Ya vimos con el escalímetro ahorita. Quiere decir que debe medir esta distancia de aquí, 1 metro, 1:10, 1:20. ¿Sí? O sea que esta distancia de aquí a aquí, digamos, la voy a poner aquí en amarillo para que la veamos. Esta distancia que hay de aquí a aquí, bueno, azul, es la distancia que yo voy a poner acá. Digamos que ya la puse ahí. La distancia de AB es 1:20. Listo. Ahora dice que la distancia de AC es 1 metro en escala 1:20, pero hay un ángulo. Miren, dice que el ángulo CAB es de 45 grados. El punto C, ¿de dónde sale? De A. Miren, AC. Entonces hagámoslo acá el ejemplo. Vamos a ir a... Entonces ya tenemos, dice que AC, ¿no? Que el ángulo AC, que la recta, perdón, AC, o sea que esta recta AC mide 1 metro
Entonces 1 metro es de 0 a 1. Pongámoslo aquí en un puntico. Ay. Este puntico de aquí es el punto C. Dice ahí que el ángulo, miren que ya vimos que era un ángulo, que el ángulo CAB, o sea que este ángulo de aquí va a medir 45 grados, o sea que ustedes van a poner su escuadra de 45 y van a construir este ángulo. ¿Sí me entienden? O sea que aquí ya quedó desarrollado el primer ejercicio. ¿Sí, muchachos, o no? Sí, señora. Bueno, entonces pasemos al otro. Señora. Bueno, el otro dice, miren, todas las rectas, dice, trazar un segmento de recta AB. O sea, todos los ejercicios van a tener un segmento AB, ¿sí? El mismo segmento AB. Pero acá varía, miren, este ya no es AC, sino que es BC. O sea que sería ¿para dónde BC? Desde B. Bueno, a ver, Y espérenme. al contrario. Al contrario, ¿cierto? Sí. Espérenme, yo copio este a ver si lo puedo llevar acá y lo vamos haciendo ahí. Control C, a ver si lo puedo pegar acá. Control B. Y yo podré dibujar aquí pequeñito, bueno, no creo. Bueno, entonces dejémoslo aquí. Dice, un segmento de recta AB. Lo mismo, ¿no? Entonces voy a trazar. Siempre van a iniciar con esta recta AB. ¿Sí? Entonces aquí no va a haber pierde porque siempre van a tener aquí el mismo valor A. El segmento, como les dije, el segmento es la recta, ¿no? El punto donde empieza esa recta. Entonces ya lo tienen aquí para todos los ejercicios. Van a tener el segmento A y el segmento B. En todos. Voy a hacer el siguiente acá también. En el siguiente también. Entonces tengo mi segmento AB. Sí, para los 6 van a tener el mismo segmento. Entonces tenemos A y tengo el segmento B. Pongámoslo aquí para que... Listo. Entonces tengo A y tengo B. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Hasta ahí no hay problema. Entonces ya dice que el trazar el segmento de la recta AB y BC. Bueno, aquí en este caso dice AB, o sea que de A a B... Ay, ¿qué hice? ¿Qué me pasó aquí? Bueno, dice que... No sé qué le pasó a este punto. Ah, ya. Dice que de A a B hay 1,10 en escala 1,25. Aquí ya tienen que coger la otra escala, ¿no? Y pasar a esta que está acá, escala 1,25. Dice que la distancia es 1,10, o sea que mediría, si yo la hago aquí con el escalímetro, digamos, sería 1,10 sería esto, ¿no? 1 metro más un pedacito, 1,10. Entonces mide 1,10 y de B a C, miren que acá era de A a C, ¿no? O sea, de A a C. Acá es al contrario, acá tienen que hacerlo de B a C, o sea, de B para acá a C. Dice que mide 1,30, o sea que es un poco más larga, dice 1,30, y que este ángulo de aquí es de 60 grados. O sea que ustedes ahí ya tienen que utilizar la escuadra y construir ese ángulo de 60 grados. Listo, aquí entonces lo mismo, aquí tendrían que ubicar su respectivo ángulo. Lo mismo para acá, dice que AB mide 2,50 y AC sería para el otro lado. AC mide 2,70 y que el ángulo BAC, tienen que ir mirando esto porque todas no van para el mismo lado, ¿no? Este ángulo BCA, o sea, BAC es de 30 grados.
Aquí me quedó mal, ¿no? Porque los 30 grados no son tan abiertos, ¿no? Los 30 grados según la escuadra, pues ella viene un poquito más cerradita aquí, ¿no? Digamos que este sería el punto C y este sería el ángulo. Entonces con estas tres escalas pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo voy a medir, no? Yo voy a revisar que estas medidas estén acordes a lo que dice aquí según la escala. Sí, dice que AB mide 2,50 y que de A a C mide 2,70, perdón, en escala 1,50. Sí, hasta aquí pues no hay ningún problema. Miremos los de abajo. Dice en el ejercicio de abajo, aquí, este se deja subir. Bueno, dice que deben trazar el mismo segmento de recta AB. Voy a explicarles uno solo y ya ustedes trabajarían el otro. ¿Sí? Lo mismo. Segmento de recta AB. Estoy haciendo el de aquí, ¿no? El de 1,75. Dice que mide AB, mide 5 metros en escala 1,50. O sea que aquí 5 metros, en escala, perdón, 1,75 sería, aquí voy en 4, ¿no? Aquí me faltaría 5. Sería toda la distancia que hay en 1,75, ¿no? Entonces aquí hay 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, digamos que 5 metros es aquí. Toda esta distancia serían los 5 metros que deben tomar. Entonces dice de AB 5 metros, de B a C 2,50 y que el ángulo, entonces voy a poner aquí digamos que mi C me dio aquí. Bueno, aquí hay que mirar una cosa, muchachos. Voy a poner aquí un ángulo recto. Porque es que dice que el ángulo CAB es de 135 grados. Entonces miremos una cosa. Aquí, ¿qué ángulo tengo yo? ¿Qué ángulo es este, muchachos? Este ángulo de aquí. De 90. Y 135 es mayor que 90, ¿no? Entonces el ángulo tendría que ser hacia acá. ¿Cierto? ¿Sí, muchachos? O sea que mis 135 grados, voy a borrar esta línea, más o menos, yo aquí lo hice al ojo, ¿no? Ustedes ya deben utilizar las dos escuadras. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, este ángulo es de 135, que es aquí. Vamos a poner la distancia de C, que dice ahí. Dice el ejercicio, miren, el ángulo C, AB, a ver, el ángulo AB, BC. Ah, era para el otro lado. Aquí, bueno, tengo que borrarlo porque no es para este lado, sino para el otro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, miren. AB, BC. BC es para acá, ¿no? Entonces mi ángulo BC pues tendría que ser los 90 que vimos ahorita más lo que nos dé acá sería C, este ángulo de aquí es el ángulo de 105 grados. Bueno, entonces miren, dice aquí que el ángulo CBA, 135 grados, pero yo les puse aquí una notica, dice, ojo, deben, a ver, ocultemos aquí, dice dentro de la nota, acá abajo, no. Ay, ¿dónde fue que yo puse esa nota? Bueno, aquí en esta no la puse, pero en la siguiente plancha dice que deben poner los dos ángulos con el que construyeron el de 135. Sí, es decir, que debe aparecer aquí, voy a ponerlo aquí en rojo. Nosotros utilizamos dos ángulos para poder sacar estos 135, ¿no? Entonces debe aparecer las dos dimensiones. Digamos, yo voy a poner aquí con rojo. Debe aparecer el ángulo, le voy a poner un ángulo X y Y, ¿sí? Este sería el ángulo X y este sería el ángulo Y. Así se representan los ángulos. Este es X porque deben hallar ustedes cuál es ese ángulo, ¿no?, que utilizaron aquí. Y este sería el ángulo Y, en este caso le voy a poner Y, para que ustedes pongan el valor del ángulo.
El ejercicio terminaría ahí. Tendríamos AB, BC, los dos ángulos con los que sacamos el de 135 grados. Y así mismo como desarrollé este, deben desarrollarlo en escala 1-100, un ángulo de 105, y en escala 125, un ángulo de 15 grados. No deben utilizar transportador, por eso estamos manejando las escuadras. Miren, los mismos ángulos de las escuadras me generan estos otros ángulos, ¿sí? O sea que no necesitan ningún transportador para construir. Con las dos escuadras es suficiente. ¿Listo? ¿Sí me entendieron ahí? ¿O tienen preguntas ahí, muchachos? Con respecto al ángulo. Profe, ¿puede volver a explicar dónde sale el ángulo X y Y? Esa parte me ¿Este? perdí. Bueno, entonces yo me vuelvo un momentico aquí primero, porque para ese hay que aquí. Hasta aquí vamos que es una recta AB, ¿cierto? Necesitamos hallar un ángulo CBA. Aquí tenemos AB, nos faltaría el C, ¿no? Que es por acá. El ángulo C, como ya vimos, si aquí hay 90 grados, pues no sería este, ¿no? El ángulo CBA es de 135, o sea que para yo poder construir este ángulo necesitamos, digamos que este es mi ángulo, yo necesito dos ángulos de la escuadra, digamos, de las escuadras para que me den 135. Hagámoslo, a ver quién me dice qué ángulos necesitarían aquí, muchachos. ¿Qué ángulos pondrían? A ver, que les dé 135 grados. A ver, díganme, sumen. Acuérdense que las escuadras, a ver, hagámoslo aquí. Las escuadras, ¿qué ángulos tienen? Díganme. ¿Qué ángulos tienen las escuadras? Uno tiene 45, Bueno. 45. Una tiene 45, ajá. ¿Qué otros ángulos hay? 90, 90. ¿Qué más? 60. 60 y Ah, y les falta un ángulo de las escuadras. 30, ¿no es? 30, muy Y sí. bien. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Con estos ángulos de aquí, deben coger dos ángulos que sumados les dé 135. A ver, ¿quién me dice cuáles dos ángulos les da 135? 90 y 45. Bueno, 90 y 45, pero pueden coger otros de acá también, ¿no? Entonces digamos que 90 más 45 les da 135. Sí da 135, ¿no? Bueno, entonces estos dos ángulos me van a sumar 135. Ay. Aquí son sumas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo hago yo este ángulo? Primero, pues tendría que poner el ángulo de 90, ¿sí? ¿Cómo es el ángulo de 90? Recto, ¿no? Miren que aquí hay 90 grados más, digamos que aquí yo puse mi otra escuadra de 45 y aquí ya tendría mis dos ángulos. Entonces, voy a ponerlo aquí este, que sería el valor de X. ¿Cuánto valdría X aquí? Digamos que este es X. 90. Muy 90. bien, si quieren no le pongan X, pues digamos que este va a ser 90. O sea que ya hallé mi primer ángulo. Y mi segundo ángulo es de 45. ¿Sí me entienden? O sea que tendrían que poner aquí la escuadra de 45 y ahora sí el total. O sea que todos estos ángulos aquí, así se representan los ángulos con un arco, me daría 135 grados. ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, así como desarrollamos este, tienen que mirar qué sumatoria de estos ángulos les da 105 y el de 15 ya no es suma, sino resta. Entonces, ¿a qué ángulo le debo quitar yo para que me dé 15 grados utilizando lo de aquí? Miren que no estamos usando transportador. Con estas escuadras y con estos ángulos ustedes pueden hacer muchos ángulos. ¿Sí? Entonces, este sería el ejercicio que deben desarrollar pues en la parte de abajo de la hoja. ¿Sí? Tomar
ir cambiando las escalas, ¿no? Entonces aquí vamos a ir manipulando todas las 6 escalas del escalímetro. Bueno, no sé si tienen preguntas aquí. ¿No? ¿Sí les quedó clarito? Sí, señora. Bueno, Sí, entonces, señora. bueno, entonces pasemos al otro ejercicio que sería la otra plancha. Entonces hasta aquí vimos la plancha. Bueno, aquí le puse, sería la plancha número 6. Aquí no le puse nombre. Bueno, esta es la 6. Pasemos a la plancha número 7. Voy a hacer otra hojita nueva. Espérenme, yo les pongo aquí, pongámosle aquí el nombre de una vez para que sepan. Esta es la plancha número 6. Bueno, ahí dice otra cosa, qué pena, miren, ahí decía que debían poner cómo se llamaban los ángulos, ¿no? Entonces, vimos si eran obtusos, si eran, vimos diferentes tipos, ¿no? ¿Qué más vimos? A ver, ¿quién me dice? Pongámoslos acá pues para que recuerden. Ay, carambas. Dice ángulos, miren. Entonces tenemos que mirar qué tipo de ángulo es. Aquí está, miren. Es un ángulo recto, es un ángulo agudo, es obtuso, es llano, cóncavo, convexo, ¿sí? O es un adyacente, consecutivos. Tendríamos que colocar este nombre. Por ejemplo, en el que acabamos de hacer ahorita, sería un ángulo ¿qué? Consecutivo, ¿no? Porque no es adyacente porque no nos suma 180 grados, ¿sí? Entonces tendrían que poner todas esas terminología ahí escrita. ¿Qué tipo de ángulo? Yo les puse ahí que deben decir tipo de ángulo según su medida. Entonces aquí está clarito. Entonces tipo de ángulo según su posición, entonces sería consecutivo o adyacente, y según si son complementarios o suplementarios. Pero igual en estos pues no, en este caso no habrían complementarios y suplementarios. No, mentiras, complementarios no, pero sí hay suplementarios. Entonces tendrían que poner cualquiera de esos 3 tipos, digamos, el nombrecito deberían escribirlo ahí en la plancha, ¿sí? Entonces aquí abajito le ponen ángulo, por ejemplo, acá. Como les digo, hay que irse familiarizando un poco con estos términos. Por ejemplo, agudo, digamos, con estos términos, porque ustedes en taller pueden ir aplicando esto, ¿no? Entonces, que a partir de un ángulo, digamos, agudo se generó la propuesta, bueno, sí, con un ángulo cóncavo, convexo, bueno, toda la explicación en cuanto a geometría que hemos visto, ¿no? Entonces eso lo deberían poner ustedes ahí en práctica en taller. ¿Sí? Entonces miremos acá, miren, por ejemplo, en este caso sería un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos son mayores, aquí está, miren, si se olvidan, son ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180. Entonces tendríamos que mirar eso, que mida más de 90 grados y menos de 180. Este no mide más de 90 grados, ¿no? Entonces de pronto esto sería para, bajemos la hoja acá, a ver cómo la bajo, así. Por ejemplo, este sería un ángulo agudo, miren. ¿Sí? Porque mide. Tienen que repasar un poquito la hoja que les dejo ahí, entonces le pondrían aquí abajito qué tipo de ángulo. Sería un ángulo agudo porque mide más de 90 grados y menos de 180. ¿Sí? Entonces le ponen aquí qué tipo de ángulo es el que acabaron de construir. ¿Sí? Entonces eso mismo sería con cada uno. Ahora sí pasemos entonces a la otra plancha, la plancha número 7. Miren que ya en 4 clases hemos trabajado muchas planchas, ¿no? Aquí en esta clase pues es constante trabajo, digamos, de todas estas planchas para ir entendiendo la geometría. Bueno, entonces en plancha número 7 vamos a tener lo mismo. Vamos a hacer la hoja. Bueno, aquí pues no les voy a poner margen. Esta sería la hoja de trabajo. Pero aquí en el enunciado vamos a trabajar con 2 tipos de ángulos, que son los cóncavos o los convexos. Entonces vamos a mirar la teoría, digamos, que aparece ahí en la hoja o en la tarea.
Miren que aquí dice datos para la construcción plancha 6, datos para la construcción de la plancha 7. Aquí están los datos. Dice, construir la siguiente poligonal abierta a escala 1:100 con sus respectivos ángulos cóncavos o convexos. Esto es se llama, como ya vimos, poligonal, ¿no? Porque todas las líneas están pegadas. Mire, dicen que la primera recta AB se debe iniciar en la parte superior de la hoja en forma vertical. A partir de esta se debe desarrollar la poligonal. Listo, entonces pasemos acá. Ya vimos que era una poligonal. Que me dije algo, alguien que se acuerde lo que vimos. ¿Qué era la poligonal? ¿Se acuerdan que vieron un ejercicio como así? ¿Sí? ¿Quién me define qué es esta poligonal? Muchachos, ¿cómo la podríamos definir? Abierta. Abierta, ¿y qué más? ¿Qué tiene esa poligonal? ¿No? ¿Tres ángulos? Tiene ángulos, sí. Una concavidad, creo que es otro. Ajá, ¿cuál sería el cóncavo aquí entonces? El que está en el medio. Porque está hacia adentro, ¿no? Y estos son los convexos, los de afuera. Entonces es eso, miren, una poligonal es esto. Por ejemplo, muchachos, si ustedes tienen, digamos que en taller, tienen un lote. Vamos a poner un lote aquí verde. Este es el lote, bueno, no lo hagamos así tan... Espérenme un momento, es que lo cerré mucho. Digamos que este es el lote que les han dado de taller. Este es el lote. Esta es una poligonal, ¿cómo? ¿Cerrada o abierta? Cerrada, ¿no? Un polígono cerrado con 4 ángulos cóncavos internos. Pero por aquí a ustedes les va a pasar un río, digamos. Sí, por aquí pasa una quebrada. Entonces esa quebrada es una poligonal abierta. ¿Sí ven? Para esto se utilizan esas poligonales. Y yo a esta poligonal, digamos, o si fuera una carretera también, ¿no? Yo puedo continuar mi carretera porque tiene mucha curva, digamos, ¿no? Entonces, miren, esta poligonal abierta me conforma la carretera o me conformaría un río o una quebrada, bueno, lo que sea. Y mi poligonal cerrada me conforma el lote. Entonces, ¿cómo se construye una poligonal? Si ustedes en topografía, digamos, les dan una cartera de topografía con unas medidas, en este caso sería lo que yo les estoy dando acá, copiémoslo aquí. Esta sería como si fuera una cartera de topografía donde ubicamos los datos que vamos a trabajar. Entonces yo voy a copiar estos datos, por ejemplo, y los voy a pegar acá. Hasta me la pega. A ver si me la pega acá en una hojita aparte. Listo. Bueno, entonces donde dice, miren, que el segmento de la recta, aquí están, o sea, la recta AB, BC, CD, todo es continuo. Sí, es decir que dice que van a ustedes a empezar desde la parte superior. O sea que el segmento de la recta de ustedes AB va a arrancar aquí, vertical. Sí, digamos que esta es la A. Y aquí tenemos el segmento B. A partir de una recta vertical van a arrancar ese ejercicio. Y ya de ahí, a partir de ese, pues ya van a ir ubicando todos los datos que dice aquí. Entonces dice que AB mide 4.50 metros en escala 1:100 y que hay un ángulo ABC que mide 105 grados. Entonces AB, digamos que ABC, recuerden que 105 es mayor a 90, ¿no? Entonces, digamos que me dé aquí, por ejemplo. ABC, el ángulo ABC mide 105 grados. Entonces, aquí lo mismo, deben poner cómo salió ese ángulo de 105 grados. Ustedes utilizaron dos ángulos, como vimos en la anterior. Utilizaron dos ángulos que sumado les da 105. Entonces aquí yo voy a poner mis dos ángulos, no sé cuáles son, los voy a poner aquí y los van a marcar, ¿no? Deben marcar este ángulo de cuánto es, este ángulo de cuánto es, para que les dé 105.
Como es una poligonal, la poligonal siempre está pegada. Voy a hacerlo aquí al ojo, no es que les vaya a quedar así, ¿no? Lo voy a hacer aquí así. Digamos que el ejercicio fuera este. No sé cómo quede aquí, como les digo, no es este. Pero digamos que mi poligonal es esta. Entonces las letras van continuas, miren, dice A, B, B, C, C, D, todo va a ir pegadito aquí. C, D, D, ahí están todas las medidas. F, como les digo, este no es el verdadero, ¿no? Porque lo estoy haciendo es para explicación. GH, y terminamos en H, I y J. H, I y J, digamos H, digamos que nos fuera aquí, I y J. Entonces terminamos aquí, H, I y J, que sería el último. J aquí. Listo. Entonces ya tengo construido toda mi poligonal, que es la roja, con sus ángulos cóncavos y convexos. En este caso, ¿cuáles serían los cóncavos? Serían estos que están hacia adentro, hacia este lado. Estos serían los ángulos cóncavos. ¿Sí? Los que están acá en este, digamos en este interior. Todos estos de acá son los cóncavos. Y los convexos, pongámoslos acá afuera. Estos serían los convexos. Pero yo no les di todos los convexos, yo les di... Miren, por ejemplo, el DEF es... Ah, perdón, aquí yo me equivoqué. A ver, cóncavo. Seguro lo puse al revés. Cóncavo era al revés aquí, claro. Bueno, espérenme un momentico aquí. Porque los cóncavos son estos, ¿no? Este sería el ángulo convexo. Voy a cambiarles ahí. ¿Sí? Convexo. Están acá afuera. ¿Sí? Miren, entonces los cóncavos hacia adentro y convexo hacia afuera. Entonces el único, aquí es el contrario, ¿no? El DEF es convexo, o sea que va hacia afuera. Ese ángulo debe ser de 315 grados. Aquí. DEF, listo, digamos que es esta la medida. Este ángulo de aquí es de 315 grados. Miremos otra cosa ahorita con los ángulos, a ver, para que me... 315 grados. O sea que este angulito de aquí es ese, y deben también marcar cómo lo trabajaron ustedes aquí, ¿no? Qué ángulos utilizaron para que les diera 315 grados. Todos estos valores se sacan con escuadras. Bueno, miremos otra cosa fundamental para que puedan hacer el ejercicio. Si yo tengo, que esto yo los expliqué el día que utilizamos las escuadras, miren, yo tengo este plano cartesiano. Aquí vimos que había 4 ángulos de cuánto, de cuántos grados. ¿Ah? ¿Cuántos grados hay aquí, muchachos? 90. Entonces, miren, aquí es como si yo tuviera una circunferencia, ¿no? Esta circunferencia, ¿cuántos grados gira? 360 grados, muy bien. Gira la circunferencia. Entonces es como si yo cogiera esta crucecita que está aquí, este plano cartesiano, y lo pusiera, voy a ponerlo aquí en cada uno de estos puntos. Entonces miren lo fácil que los podrían hacer ustedes. Es como que cogieran ese plano cartesiano aquí, miren. En cada punto lo pueden ubicar y les va a quedar más fácil. ¿Sí? Entonces ponen su plano cartesiano, mírenlo. Y ya sabemos que, digamos, aquí hay 90, ¿y cuánto me faltaría? 315, por ejemplo, menos 90. ¿Cuánto sería, no? Entonces ahí les daría el ángulo que tendrían que utilizar ustedes. Entonces miren, esto sería plano cartesiano, lo mismo aquí. Miren que aquí yo me doy cuenta que tengo 90, tengo este ángulo de 90, pero es mayor a 90, ¿no? 105. Entonces con este método ustedes pueden saber, digamos, si yo tengo, a ver, si yo tengo este ángulo aquí de 90, y si es 315, por ejemplo, pues sería 315
360 menos 315. A ver, veamos cuánto nos da. A ver, hagamos aquí la operación. Sería 360 grados menos 315 les daría 45. O sea que si ustedes ponen un ángulo de 45, digamos que yo lo voy a poner aquí. Espérenme, yo lo hago aquí aparte. Hagámoslo acá a un ladito. Abramos otra hoja. Entonces lo mismo, si dijimos que 360 grados menos 45 les da 315. Quiere decir que yo puedo hacer esto, miren. Tengo mi plano cartesiano aquí, voy a ponerlo aquí en amarillo, que todo me suma 360, ¿no? 360 es todo el círculo. Pero si yo cojo y a esos 360 le resto, miren, le voy a restar, ay, cómo me pinta esto, a ver. Ah, bueno, estos son 360 grados, hasta aquí. A estos 360 le resto estos 45 que están aquí, 45, pues me van a quedar 315. ¿Sí ven? Que uno puede jugar con todos estos valores de 360 o de 180. Entonces mi ángulo de 315 sería este, según la tabla que aparece aquí, ¿no? Que deben construirlo si es, aquí está, miren, dependiendo del DEF, si es cóncavo o es convexo, ahí tendríamos ya claro, pues cómo se construiría ese ángulo. ¿Sí me entienden ahí? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces, como les digo, esta última plancha es esta, es construir esta poligonal abierta, poner sus respectivos planos cartesianos aquí y empezar a trabajar lo mismo que hicieron con la primera, con esta, que aquí ubicaron ustedes todos sus ángulos. Este es el mismo proceso, aquí este mismo proceso, sino que lo que pasa es que este ejercicio continúa, ¿sí? Él no termina ahí en un solo ángulo, sino que él sigue con más ángulos, pero es lo mismo. Es como si yo pegara este ejercicio y lo fuera armando en cada una de las figuras. Bueno, espérenme, yo veo otra cosita aquí. También Sí, ¿cómo? los nombres de cada ángulo. ¿Cómo dice? No, no te oí. Que sí, también toca colocarle el nombre a cada ángulo. No, en este caso no, solamente si es cóncavo, no, porque ahí ya dice, ¿no? Cóncavo convexo, no, solamente en la primera. Sí, aquí en esta no hay necesidad. Entonces aquí miren que convexo, ay, entonces yo les estaba diciendo al revés, qué pena. El cóncavo estaría afuera, ¿sí? Y el convexo está hacia adentro, o sea que la tabla sí está bien, ¿sí? Cóncavo afuera y el convexo interno. Entonces aquí estaría bien. Ah, no, aquí está mal la palabra, ¿no? Me enredé, niños. Ay, Dios mío. El convexo está hacia adentro. O sea que aquí está mal. Aquí no sería entonces cóncavo, sino convexo. Aquí está bien como en la tabla. Y el cóncavo es este. Es que eso también depende como uno lo mire, ¿no? Entonces en este caso es el cóncavo así, hacia afuera, en este caso. Y la tabla estaría bien, entonces, cóncavo de 350 y el del HIJ cóncavo también. O sea que HIJ, HIJ, digamos que es este, el ángulo sería también cóncavo, sería este pedazo de aquí. Solamente estos dos cóncavos, ¿sí? Estos dos ángulos, que son los que deben medir los valores de digamos que se tomarían midiéndolos por fuera. Los otros se miden convexos, como está aquí, por dentro de todos los ángulos, miren. Sí, o sea, medirían los demás con estos ángulos convexos aquí, miren, ¿sí? Este también se mediría así. Este ángulo de aquí también. Todas las medidas ya se les da ahí especificadas en la cartera.